Entonces, jóvenes, la semana anterior, el día jueves, empezamos a ver lo que son colas, en inglés queues, ¿no? Que es un tipo de estructura de datos que se asemeja mucho a lo que es una lista simple y a lo que es una pila. Sin embargo, tiene sus características específicas, ¿de acuerdo? Mientras que la pila tiene un comportamiento como de apilar en el sentido de que voy poniendo un elemento encima de otro, como que voy construyendo algo. La cola, en cambio, tiene su comportamiento como una fila. ¿En qué sentido? En que el primer elemento que ingresa en la cola es también el primer elemento en irse cuando nosotros queramos empezar a quitar los elementos. Eh, Otro símil sería un sistema de turnos, ¿no? En el que llega temprano y tiene el primer turno es el primero en ser atendido. Entonces, básicamente esa es la idea de lo que es una cola, ¿no? Repito, sigue manteniendo la estructura de una lista simple, sin embargo, la característica principal de esta estructura es ser una estructura de control de tipo FIFO, ¿no? Del inglés first in, first out, es decir, el primero que ingrese es el primero en salir. Entonces, en ese sentido, una cola mantiene la estructura de ir colocando un elemento detrás de otro, ¿sí? Sin embargo, al momento de querer quitar, ¿sí?, nosotros procedemos a quitar el primer elemento, ¿sí?, y luego el que estuvo segundo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea de una cola como tal, ¿no? Los dos procesos más importantes de esta estructura de datos es el encolar y el desencolar, ¿sí? Como nosotros hablábamos en la pila, el apilar y el desapilar, o sea, más o menos, ¿no? En la pila se llama push y pop. Aquí en cambio se llama queue y the queue, ¿sí?, que en español es encolar y desencolar. Obviamente, encolar es el proceso en el que nosotros vamos insertando los elementos. Y esos elementos, ¿dónde se insertan? En el final. Noción de lo que es una cola. Y desencolar, en cambio, es ir retirando los elementos, pero respetando la característica de una cola, empezamos a retirarlos desde el primer elemento que ingresó. Entonces, eso es básicamente lo que vimos respecto a lo que es una cola, ¿no? Como les dije hace rato, hacíamos del símil de una fila de personas, ¿no? Donde la persona que quiere ingresar a la fila, obviamente se coloca al último y de acuerdo a cómo estén organizados, el primero va y está siendo atendido, ¿no? Entonces, la persona que se coloque en la fila al final sería el proceso de encolar o el queue. Y cuando la persona es atendida y se retira de la fila, ese sería el desencolar o el DQ. Entonces, esa es básicamente la noción que se maneja en esta estructura de datos, ¿sí? Como les decía al inicio, una pila y una cola se diferencian por la forma en la que se accede a los datos, ¿sí? Y esas formas en las que se acceden a los datos es lo que le diferencia a estas dos estructuras de una lista simple. Y usted dirá, profe, ¿por qué dice eso? Porque una lista simple es un conjunto ordenado de datos que tienen un enlace, ¿no? Aquí en la pila y en la cola se maneja el mismo concepto. Sin embargo, es la forma en la que se accede o la forma en la que se coloca la información la que hace que sean diferentes. ¿De acuerdo? Eh, las operaciones que podemos hacer con esta estructura de datos son las mismas que hemos visto con las otras estructuras, ¿no? El insertar, que repito, en esta estructura se llama encolar. El retirar, en el sentido de que retiro el elemento que está primero, es decir, el elemento que primero ingresó a la cola, ¿sí? Que se llama desencolar. Luego tenemos el frente, que es el que devuelve el primer elemento de la cola.
Y luego los convencionales, ¿no? El buscar, el eliminar, el listar, el modificar, que son métodos que hemos ido viendo con todas las estructuras de control. Y que si usted ha sido observador, ha ido viendo que son casi lo mismo, ¿no? El buscar y el modificar, como solo tratan de cambiar la información de los nodos, no influyen directamente en la composición de la estructura. Entonces es por eso que, repito, el buscar y el modificar se parece mucho en todas las listas que hemos visto. Sin embargo, cuando hablamos ya de eliminar, es ahí donde debemos tener el verdadero cuidado, porque cada lista tiene su forma de enlazar los nodos. Entonces es básicamente ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aplicar los conceptos de cada una de las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vimos del día jueves a breves rasgos respecto a lo que es una cola, cuáles son sus características, sus operaciones, cómo funciona. No sé, Nathan, si hay alguna inquietud respecto a los conceptos de lo que es una cola o podemos ya pasar a el código. Ninguna inquietud. Perfecto. Entonces, ya ingresándonos a la codificación de la estructura como tal, nosotros vimos el día jueves cómo empezar ya a escribir el código. No sé, Nicolás, si ya se observa en NetBeans. Sí, profe, se lo veo clarito. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, empezamos la clase anterior creando un proyecto. Yo utilizo el NetBeans, le hemos puesto como nombre colas para cada estructura de control, estructura de datos, perdón. Hemos ido creando un proyecto diferente para que usted luego, en caso de que en el futuro necesite alguna de esta estructura de datos, pues tenga luego a la mano y pueda ir viendo cómo hizo. ¿Sí? O qué es lo que dice ser una pila, una lista simple o lo que sea. Entonces, esa es la idea, ¿no? Creamos el proyecto como tal, al igual que en las otras estructuras de datos, necesitamos 3 clases al menos, ¿no? Yo lo hago por el hecho de tener todo ciertamente ordenado, ¿no? Si usted quisiera, podría trabajar netamente en una sola clase. Obviamente, usted tendrá todo ahí mismo. Esa es la única diferencia. En cambio, como he estado diciendo en cada una de las estructuras, pienso yo que tener una clase para cada situación, pues es la mejor manera de tener el código. Bueno, ya entrándonos a lo que es el código, tenemos una clase que es el método main, la clase que nos permite decodificar los métodos, y la clase nodo, que es la que nos permite estructurar eh, el elemento que tiene la información y el enlace, ¿no? Como la cola sigue siendo una especie de lista simple, cada nodo está compuesto de 2 partes, ¿no? Entonces, para el ejercicio, para la codificación de esta estructura, hemos declarado al nodo 2 atributos, ¿no? El primero doble, que le hemos puesto información. Usted ya a estas alturas sabe que si yo pongo doble información, estoy diciendo que la cola va a estar compuesta de números decimales. Si le pongo int enteros y así sucesivamente. Y el atributo de la clase nodo con el nombre siguiente, ¿sí? Entonces, esta parte es la que va a manejar el enlace, es el que va a marcar el camino de unión entre nodo y nodo, ¿sí? No se olvide que esto es como cuando estábamos en la escuelita y el niño de atrás tenía que darle la mano al que está adelante, ¿no? Entonces, eso es básicamente el comportamiento de la información en las listas. Entonces, en ese sentido, esta clase que únicamente tiene 2 atributos, simplemente nos ayuda a estructurar el nodo como tal, ¿sí? Luego empezamos con los métodos. Si usted observa, empezamos en este sentido a codificar el primer método que le hemos puesto el nombre de las características de la cola, que en este caso es el encolar, ¿no? Que es el ir insertando los datos
al final de la cola, ¿sí? Es decir, siempre cualquier atributo, perdón, cualquier nodo que nosotros queramos ir añadiendo a la cola, se va a ir colocando al final. Entonces, este es el método que hicimos primerito, el que nos va a permitir, repito, ir insertando la información, ¿sí? Luego, codificamos, perdón, el método listar. Usted ya sabe a estas alturas que este método lo único que nos permite es imprimir la estructura de datos, en este caso la cola, ¿no? Y finalmente lo que hicimos fue crear un objeto de la clase métodos colas para poder hacer uso de los métodos cada uno, ¿sí? Y bueno, fuimos insertando elementos en la cola. Están los números en orden, el 1, 2, 3, 4, 5. Pienso que para todos es evidente que el primer término es el 1, ¿no? Y terminamos la clase haciendo el llamado del método listar, para nosotros poder observar la cola que hemos formado, ¿no? Si nosotros ejecutamos eso, teníamos hasta este punto el método listar y podemos observar que el primer elemento, el que tiene el número 1, está a la cabeza de la cola, el 2 fue insertado después, el 3 después, el 4, el 5, y si yo insertara un sexto nodo con el número 6, obviamente va a ir después del 5, y así sucesivamente. Cada uno fue insertándose después del final de la cola. Entonces, esa es la estructura básica, ¿sí? Eso vimos el día viernes, ¿sí o no, Nicolás? Hasta ahí llegamos, ¿no? Correcto, profe. Hasta ahí vimos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Repito, los métodos son bastante iguales, ¿sí? Entonces, voy a tratar de ir avanzando lo más pronto posible en el sentido de que pienso yo que ya está bastante claro lo que hemos estado haciendo, ¿no? Especialmente en el buscar y en el modificar, que repito, son métodos que ya tenemos codificados desde la lista simple. O sea, el comportamiento es básicamente el mismo, sin embargo, los volvemos a escribir, ¿no? Pero no creo que haya mayor inconveniente. Entonces, vamos a empezar con los métodos que nos faltan de esta estructura de datos y con eso estaríamos dándole punto final. Dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, empezamos a codificar el método public void, que en este caso sería buscar nodo, ¿no? Obviamente, este método va a necesitar de un atributo. Pienso que para todos es evidente que el atributo que nosotros debemos asignar en el método es el dato que quiero buscar, ¿no? Entonces, pienso que haya mayor inconveniente. Entonces, vamos a ponerle a este método un atributo de tipo doble que se llame nodo buscar, ¿no? Que es el nombre que hemos estado utilizando en casi todos los métodos de las distintas listas que hemos visto, ¿sí? Entonces, el atributo que estamos creando en este momento necesita un dato, perdón, y ese dato va a ser el que estamos buscando, ¿sí? Si yo quiero saber si hay el número 15 en mi cola, ese es el dato que voy a ingresar en el método, ¿sí? Básicamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con la construcción del método. Como en todos los métodos que hemos observado, necesitamos siempre declarar un nodo auxiliar, ¿sí? Nosotros pienso que a estas alturas ya tenemos claro que este nodo lo único que nos sirve o la única función que tiene es ir recorriendo la estructura de datos, ya sea una pila, una cola o cualquiera de las listas que hemos visto, ¿sí? Entonces, este nodo auxiliar, repito, es el que se encarga de ir recorriendo de nodo en nodo. Es por eso que siempre lo declaramos, ¿sí? Ahora, a este nodo siempre le vamos a inicializar, jóvenes, en el primer elemento de la estructura de datos. En este caso, como la cola empieza desde el primer elemento, su comportamiento es ese, al auxiliar le vamos a inicializar en primero, ¿sí? Cosa que no pasaba en la pila. La pila empezábamos por el último, lógico, por las características de una pila. En la cola
a este nodo auxiliar le vamos a inicializar en primero. Como es el método buscar y como ya hemos hecho en casi todos los métodos en los que hemos trabajado, vamos a declarar una variable de tipo boolean que se llame encontrado, ¿sí? Y que en primera instancia va a tener un valor de falso. Lógico, porque antes de iniciar el método, nosotros no sabemos si es que hay el número que queremos buscar, ¿no? Entonces es por eso que le inicializamos en falso. Obviamente, en el transcurso de la codificación, si encontramos el nodo, cambiará el valor. Entonces, es básicamente esa la idea como tal, ¿sí? Entonces, mire, estas tres líneas, que repito, si usted va viendo en pilas, en listas, son prácticamente las mismas, ¿no? No hay mayor diferencia, ¿sí? Dicho esto, desde lo que son pilas y ahora que estamos viendo lo que son colas, lo más importante primero es verificar que nuestra estructura de datos tenga información, ¿sí? Y como estamos trabajando con una cola, tenemos que iniciar viendo si al menos hay un primer término. Entonces, repito, siempre, especialmente en estos dos tipos de estructuras, empezaremos cualquier método viendo si la cola tiene información o está vacía. ¿Y cómo hacemos eso? Con un if. Entonces, ¿qué decimos? Si, ¿cierto? El primer nodo es diferente de null, entonces vamos a estructurar el código como tal, ¿sí? Si el primer nodo no está vacío, quiere decir que al menos la cola tiene un elemento. Y si tiene un elemento, no está vacío. Entonces, es por eso que verificamos primero, repito, la existencia de información. Y, caso contrario, si es que primero obviamente tiene el valor de null, lo más lógico es decirle al usuario, ¿qué cosa? Que la cola se encuentra vacía. Entonces, mire, con este primer if que acabo de colocar en este momento, lo único que estoy haciendo es verificar en primera instancia si es que la cola tiene información. Entonces, si primero es diferente de null, quiere decir que hay información, empezamos a codificar. Pero si el primero es nulo, nos da a entender que la cola está vacía y lo más apropiado sería en este caso mandar un mensaje diciéndole al usuario que la cola se encuentra vacía. Hasta ahí, ¿algún inconveniente, John? ¿Alguna duda? No, profe, sí está todo claro. Bien, perfecto. Seguimos, ¿no? Bastante repetitivo como lo que ya hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Listo. Entonces, si la cola tiene información, tenemos que empezar a buscar el nodo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos el nodo? Recorriendo cada posición. Es la única forma en la que vamos a poder encontrar el nodo. Dicho esto, vamos a utilizar una sentencia while, la que nos va a permitir ir recorriendo la cola buscando el nodo que tiene cierto dato, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Diciéndole que mientras el auxiliar sea diferente de null, ¿sí? Esta sentencia de control va a ir moviéndose espacio tras espacio. Sin embargo, ¿cómo es que se va moviendo? No se olvide, ¿no? El auxiliar siempre va a ser igual a auxiliar punto siguiente. De esa manera, el nodo va a ir de posición en posición, ¿sí? Entonces, mire, esta estructura que está aquí, jóvenes, es la misma que vamos a utilizar luego para el modificar, ¿sí? Igualito, igualito. Dicho esto, voy a copiarle, tenerle listo para cuando hagamos modificar, porque es prácticamente lo mismo. ¿Okay? Lo único que cambia es en la partecita donde ahorita está el puntero que está tintilando, ¿sí? Es lo único que le hace diferente al método buscar del método modificar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, por favor, tener súper claro todo. Como usted ve, voy haciendo paso a paso. Si usted es de las personas que ya tiene claro esta situación, va a ver que todo es muy repetitivo. Hasta el día de hoy, todo ha sido muy repetitivo.
Lo único que ha ido cambiando es la característica de cada lista. ¿De acuerdo? Entonces, como ya estamos listos para recorrer posición por posición la cola, empezamos a hacer la parte de la búsqueda. Y digo, si, ¿cierto? Si auxiliar.información es igual ¿a quién? Al nodo buscar. ¿Qué estoy diciendo con esta parte? Que si la información que está en ese momento del nodo que estoy analizando es igual al parámetro que yo estoy insertando en el método, ¿sí? Es decir, que si se cumple eso, es que hay nodo, que el nodo existe. Porque estoy comparando la información del nodo con el dato del método. Entonces, si las dos cosas son iguales, es porque el nodo existe. Entonces, ¿qué es lo que digo? System.println, nodo encontrado. Es tan fácil como eso. Lógico. Si la información del nodo coincide con el atributo del método, existe el nodo. No se necesita nada más. Simplemente he hecho lo más obvio, la comparación. Y si esta comparación se cumple, quiere decir que el nodo existe. Entonces, en este caso, yo he puesto nodo encontrado. Si queremos ser un poquito más arriesgado con la forma en la que se va a mostrar la respuesta, podemos poner nodo con el dato, ¿sí? Y aquí ponerle el nodo buscar, para que el mensajito nos salga nodo con el dato 10 encontrado. O sea, simplemente para que el mensaje tenga un poquito más de texto. Pero si usted le pone ahí nodo encontrado, lo más lógico es que el usuario entienda que sí hay el nodo con esa información. O sea, no hay nada más, ¿no? Entonces, mire, con eso se acabó el método. Simplemente el método buscar, como ya hemos hablado desde las otras estructuras de control, lo único que es informativo. O sea, nos dice si hay o no hay. ¿Sí? Y como ahorita estamos viendo la parte positiva, es decir, la parte en la que se cumple, aquí nosotros tenemos que terminar diciéndole que encontrado cambia a true. Lógico, si se busca y se encuentra el nodo con la información, quiere decir que encontrado es verdadero. Entonces ahí hay un cambio en esa variable de tipo boolean. Lógico. ¿Sí? Ahora, si usted ve, este if está dentro del while, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se para en el instante en el que encuentra el dato. Si en el proceso de recorrer encuentra 4 números 15, te va a decir que hay 4 números 15, pero no como cantidad, sino mandándote 4 mensajes, ¿no? Es la lógica del método, ¿de acuerdo? Entonces, mire, en este caso, con eso basta y sobra. O sea, ya está en este sentido, perdón, encontrado el nodo. ¿Sí? Ya está la parte en la que hago la comparación, en la que le muestro el mensaje al usuario diciendo que sí está y cambiándole el valor a la variable boolean. Ya está. Sin embargo, también nos puede pasar que el dato no exista, ¿no? Entonces, para ser precavidos y no dejar ningún cabo suelto, hacemos lo mismo que hemos hecho en otros métodos, ¿no? Sí, y le ponemos, si la variable encontrado no cambia de valor, es decir, sigue siendo falso, que también puede pasar, ¿no? También puede pasar, porque si el nodo buscar no coincide con ningún nodo, es que quiere decir que no existe esta información. Entonces, con las líneas de código que estoy escribiendo en este momento, pues vamos a dejarle claro al programa que si la variable encontrado no cambia de valor, es decir, sigue siendo falso, lo único que vamos a hacer es system.println y decirle nodo no encontrado.
Con esto, el usuario final obviamente va a entender que el valor que usted ingresó mediante el método simplemente no existe en ninguno de los nodos de la cola. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, jóvenes, este sería el método buscar. Como usted ve, tiene algunas líneas, sin embargo, es bastante básico, ¿no? Una vez que analizas si es que la cola está con elementos o no, y lanzas el while para recorrer la cola en este ejercicio, simplemente en buscar lo único que hemos hecho es una comparación y luego imprimir el mensaje. No se hace más, no hemos hecho mayor cosa, simplemente lo único que estamos haciendo es comparar la información de la cola con el número ingresado por el método y listo, ¿no? Entonces, miren, de esa forma el método buscar nodo estaría listo, no habría más, ¿de acuerdo? Para ver si funciona, vamos a la clase del método main y hagamos el llamado del método, ¿no? En este caso, como hemos hecho en todas las listas anteriores, ¿no? System out inline y pongámosle método buscar, ¿sí? Para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Y luego, hacer el llamado del método. En este caso sería mc punto, y aquí le ponemos buscarnos. Entonces, en la cola están los números del 1 al 5, pongámosle el 2. Listo. Le estoy diciendo que se ejecute el método buscar nodo y el atributo que le estoy enviando es el 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El método empieza a analizar ese 2 con cada uno de los nodos y si es que encuentra ese número en algún nodo, nos manda el mensaje de que sí se encontró. Entonces veamos si es cierto, porque en este caso el 2 está presente en la cola, ¿no? Pues mira, se imprime, que es el método listar, y como usted puede observar en el método buscar, dice nodo con el dato 2 encontrar. Funciona. O sea, no necesitamos nada más. Profe, ¿qué sucede si pongo el 10? Como usted ve en la cola, el 10 no hay. No hay. Lo más lógico es que te salga nodo no encontrado. Veamos qué sucede. Nodo no encontrado. Lógico, es que no hay. Ya no siempre tenemos la posibilidad de ver la información que está en la cola, ¿no? Nosotros sí, porque tenemos una cola de 5 elementos, pero en este sentido usted sabe que si yo pongo aquí el 10, no hay, debe salirme nodo no encontrado y se cumple, ¿no? Usted ve que al momento de ejecutar sale nodo no encontrado. Entonces, ustedes ven que en las dos posibilidades el método funciona. Si existe el dato, nos dice nodo encontrado. Y si es que el dato no existe, de igual manera nos dice nodo no encontrado. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Emily, ¿está entendido el método buscar, sí o no? Sí, Inge, está claro. ¿Sí? Emily, usted mismo. ¿Se parece este buscar nodo al que utilizamos en las pilas y al que utilizamos en las otras listas? ¿O es diferente? Es igual, Es es muy bastante, similar. exacto, es bastante parecido. Por eso le digo, o sea, está en el instante en el que comprende lo que es una lista, sea cual sea la lista, usted estar en la capacidad de hacer el método, sí, porque básicamente es lo mismo. Hemos visto con estas 6 tipos de listas, ¿no? Cada una con su nombre y su característica, pero los métodos son bastante parecidos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que el otro lunes que les voy a tomar la segunda lección, usted estará en la capacidad de hacer el método. Si yo le digo que busque el nodo o lo que sea, usted va a estar tranquilamente en la capacidad de codificar el método y listo, sacar el valor de ese ítem. Entonces, no creo que haya mayor inconveniente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Repito, tratando de avanzar. Vamos ahora a hacer el método modificar nodo, ¿no? Entonces, este de aquí, repito, se parece mucho al que igual tenemos en pilas o en las otras estructuras de datos, ¿sí? En este caso, este es el único método que recibe como que 2 atributos, ¿no?
Como ustedes ya saben, el primero es encontrar el elemento y luego cambiar la información de ese nodo. Entonces, por lógicas razones, necesitamos en este método específico en el modificar siempre al menos 2 atributos, ¿no? Repito, el que me sirve para buscar el nodo que quiero cambiar y luego el dato que quiero poner en el nodo. Entonces, siempre 2 atributos. Entonces, en este caso voy a ponerle doble, ¿sí? Y le voy a poner nodo modificar, que es los nombres que hemos manejado en todas las estructuras de datos. Y luego, el segundo atributo, que en este caso es nuevo dato, ¿no? Entonces, repito, este método necesita 2 atributos que usted ya sabe, porque por un lado tenemos que buscar el nodo que quiero modificar y por otro el dato que quiero cambiar, ¿no? Entonces, son 2, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, en el método buscar, yo copié la parte básica, ¿no? La parte genérica, por decirle de alguna manera, que era esta de aquí. Y listo. Es la misma. Seguimos creando un nodo auxiliar, seguimos instanciándole a ese nodo en primero, seguimos utilizando la variable de tipo boolean encontrado, seguimos viendo primero si la lista está con elementos o está vacía y finalmente recorremos la cola con este while y con esta condición de incremento. Es lo mismo, ¿sí? O sea, eso es lo mismo. Como ya les dije, a lo que empezamos la clase, estos 2 métodos son bastante parecidos. Y el eliminar de igual manera. ¿Por qué estos 3 métodos son parecidos? Porque para estas 3 operaciones tenemos que recorrer la estructura de datos. Sí o sí, tenemos que recorrerla. Es la única forma en la que nosotros vamos a encontrar el nodo o modificar o eliminar. Es la única forma. Entonces, en ese sentido, esta estructura que acabo de pegar es la misma. En el instante en el que veamos eliminar nodo, usted va a ver que nuevamente pego el código y listo. O sea, no hay más. Porque, repito, estas 3 operaciones necesitan obligatoriamente recorrer la estructura. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos ya el nodo auxiliar, repito, tenemos ya si es que la cola se encuentra con información o no, y tenemos la parte en la que recorremos la cola como tal, ¿sí? Entonces, ahora sí viene la parte propia del método, ¿sí? Es decir, cómo encontramos el nodo y cómo lo modificamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Primero, encontramos el nodo. O sea, para nosotros poder modificarlo, primero tenemos que encontrarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Con la misma propiedad que utilizamos en buscar. Y digo, si auxiliar.información es igual a, en este caso, el atributo que nos va a permitir buscar el nodo es el que se llama nodo modificar. Entonces, con este if, lo único que estoy haciendo es comparar el atributo que está en el método con la información de los nodos. En el instante en el que estos dos coincidan, es decir, sean los mismos, quiere decir que encontré el nodo. Es lo más lógico. Encontré el nodo. Si ya encontré el nodo que quiero modificar, pues ahora sí hago la modificación. ¿Y cómo hago eso? Simple. Le digo que a la parte de la información del nodo, ¿sí?, le asigne ¿qué cosa? El nuevo dato. Yo ya encontré el nodo. ¿Qué hago ahora? Que a esa parte de información le asigno el nuevo valor. Y con eso acabo de modificar el nodo. No hay más. Porque una vez que usted encuentra el nodo que quiere modificar, lo único que hace es montar el nuevo valor, que es lo que estoy haciendo en este momento. En el instante en el que yo pongo out.información,
estoy diciéndole que a la parte del dato del nodo auxiliar le asignes ahora el valor que estoy ingresando por el método. Y listo. Con eso se supone que acaba usted de modificar la información del nodo. Como se está efectuando la modificación, lo lógico es que nosotros cambiemos el grado de valor de la variable encontrado. Como sí está pasando, le cambiamos a true. ¿Qué quiere decir esto? Que modifico el nodo y a la par estoy diciéndole que la variable encontrado cambia, ¿verdad? Pues miren, con esta primera parte, nosotros ya estaríamos modificando los nodos, sea cual sea el nodo que usted quiera modificar. Ya se podría, ¿sí? Sin embargo, al igual que en el método buscar, vamos a tener que trabajar con la parte negativa. ¿Qué sucede si es que no hay el nodo? Simplemente no se puede modificar. Entonces, nuevamente, hacemos el if, ¿no? Para la parte negativa. Y decimos, si la variable encontrado no cambia de valor, es decir, sigue siendo falsa, lo único que nosotros tendríamos que hacer es decir, system.out.println, y en este caso ponerle nodo no encontrado. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar esta parte de código? Ya expliqué hace rato, lo vuelvo a hacer. Cuando usted quiera modificar el nodo que tenga el valor 15 y resulta que no ha habido ningún 15 en la cola. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nodo no encontrado. De esa manera el usuario va a entender que el nodo que quiere modificar simplemente no existe en la cola. Y listo. En este sentido, el método como está ya funciona. Ya debería modificar el nodo que usted necesite, ¿no? Ya debería. Sin embargo, para evitarnos código en el mail, una vez que ya hizo las modificaciones, simplemente voy a poner el listado, ¿no? Es decir, hago el llamado del método listar. ¿Qué significa esto? Que a la par que hago las modificaciones, una vez que están listas, imprimo la cola. Simplemente eso, ¿no? Entonces, me evito estar en el método main, poner mc.listar. O sea, dos llamadas de dos métodos para una operación. Al ponerle el método listar acá, estoy ejecutando la operación y de una vez imprimo como que es lo más lógico, ¿no? Entonces, miren, con esto que está aquí, nosotros ya estamos en la capacidad de modificar la información de los nodos. ¿Sí? Como usted ve, es un método que coincide mucho con los que hemos trabajado en las otras estructuras y que utiliza dos parámetros, ¿no? El nodo que quiero modificar y la información que quiero cambiar, ¿no? Con qué nuevo dato le pongo en el nodo, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, para ver si funciona, vamos al método main y misma historia, ¿no? System.out.println, en este caso le vamos a poner método modificar para nosotros poder ir viendo cada uno de los métodos y en este caso pondríamos mc.modificar nodo. Entonces, el primer atributo es el nodo que quiero cambiar. Yo le voy a poner que quiero cambiar el 4. Y el segundo atributo es el nuevo dato que quiero que tenga ese nodo. Pongámosle 12. Entonces, ¿qué estoy diciéndole con esta línea de código que acabo de escribir? Que a los nodos que tienen el 4 le pongan ahora el 12. En mi estructura que tengo ahorita hay un 4. Eso significa que ese 4, si el método funciona, debería hacerse 12. Veamos si es cierto. La única forma en la que nosotros podemos cerciorarnos de que algo funciona es ejecutando, ¿no? Entonces, ejecutamos el proyecto y miren, pienso que funciona, ¿no? Usted observa aquí está el método modificar
y se imprime la cola. Si usted observa, tenemos el 1, el 2, el 3 y en la parte de acá arriba usted ve que iba el 4. Sin embargo, como nosotros dijimos que al 4 le pongan el 12, pues mire, en la nueva cola queda esta estructura. 1, 2, 3, 12 y 5. Eso quiere decir que funciona. Se modifica la información de los nodos que tienen el atributo del método. ¿Sí? Profe, pero funciona en cualquier posición, ¿sí? Vamos a ponerle ahora donde está el 1. ¿De acuerdo? Ejecutamos, misma historia. La lista original es esta. Empieza en 1 y finaliza en 5. ¿Sí? Esta es la cola que hemos diagramado. Nos vamos ahora después del método modificar y efectivamente observamos que ya no tengo el 1, tengo el 12, que es lo que dice mi método. Y luego los otros están sin mayor novedad, ¿no? Siguen el mismo orden. Como les dije por enésima vez, el método buscar y el método modificar simplemente juegan con la información. Como juegan con la información de los nodos, o sea, simplemente intercambio de datos o simplemente búsquedas. Cosa que no sucede con el método eliminar, que como ustedes saben, ahí al momento de quitar un elemento, la situación se complica porque no solamente implica el borrar ese dato, sino también el arreglar las relaciones, ¿no? Los conectores, los enlaces. Entonces, de ahí sí toca tener un poquito más de cuidado. Pero, repito, en el método buscar y modificar, no hay mayor cosa. Simplemente buscamos y cambiamos o buscamos y mandamos el mensaje. Nada más. ¿Sí? Y mire, funciona, ¿no? Le puse el 1, ahora vale 12. Hace rato al 4 le cambié, también se cambió. Usted ve que hemos hecho 2 veces, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, profe? Si, pongo el 89. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo que el nodo que tenga el 89 le ponga el 12. Como nosotros podemos observar en nuestra cola están los números del 1 al 5. Lo lógico es que me salga nodo no encontrado. Veamos si sucede. Sucede. Ahora usted dirá, profe, pero se lista la cola, a pesar de que no hay ningún cambio. Sí, se lista por la posición en la que pusimos el método, ¿no? Si usted ve, la lista sigue manteniendo la misma estructura y al final nos sale nodo no encontrado. ¿Sí? Ahora, profe, la verdad es que si no encuentra el nodo, lo más lógico sería que no imprima. Entonces, ahí sí, usted debería buscar otra posición para el método listar en el método modificar o simplemente quitarle la parte de listar en el método y llamarle solo cuando sea necesario. Entonces, las dos posibilidades, ¿no? En ese sentido, ya depende de usted como tal. Ya depende de cuál sea su percepción para poder ir escribiendo el código. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo voy a ponerle nuevamente al 4, ¿no? Entonces, ejecutamos y ustedes pueden observar que se modifica. ¿Sí? Hasta ahí. Kevin Celi, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Kevin. No, me parece que es el que, ya, el que no tiene el micrófono, siempre no responde por mensaje. Ya, no dije ninguna duda, perfecto. ¿Sí? Joel, hemos terminado el método modificar. Misma pregunta que a Emily. ¿Varía en algo con lo que son pilas y las otras listas o básicamente es lo mismo? Es lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estamos recibiendo clases de lo mismo y lo mismo. Sin embargo, repito, el objetivo es que usted al final tenga todo completamente claro. Ese es el objetivo. ¿Sí? Ya vamos a empezar desde el día de mañana otro tipo de estructura de control muy diferente. Ahí sí la situación será diferente en la manera de lo posible, ¿no?
Pero o sea, en este punto que estamos viendo listas y listas y listas, pues el código en algún sentido tiene que ser parecido, porque las estructuras se manejan de la misma manera. Las funciones son quizás las que cambian, pero de ahí, si usted observa, es muy parecido. Todos los métodos que hemos ido haciendo son muy parecidos, al menos el buscar y el modificar. Repito, en casi todas las estructuras es el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya, hasta porque ya repetimos lo mismo y lo mismo, ya debería estar claro. O sea, al menos por eso, profe, pero es lo mismo, o sea, nos está dando lo mismo y lo mismo. Al menos por eso ya, o sea, debería estar claro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese punto sí tener bastante convicción y lo más importante, bastante entendimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir con las dos operaciones, ¿sí? Que son características de esta estructura. En el caso de las pilas, nosotros vimos el push y el pop, que nos sirvió para poder ir viendo cómo se apila la información y cómo se desapila la información, ¿sí? Es decir, cómo la insertábamos a la cima y cómo íbamos quitando de la cima de uno en uno. Esa es la idea. Ahora vamos a diagramar o codificar los dos métodos característicos de la cola, que es el método frente, que vimos en la diapositiva de la clase anterior, que es el que nos va a permitir identificar o mostrar el elemento que está primero en la cola. Ese es el método frente. Repito, característico de esta estructura de control. Y luego veremos el método desencolar, que es ir quitando el primer elemento. No se olviden, el primero en entrar, el primero en salir. Entonces, son los dos métodos característicos de esta estructura de datos, ¿sí? Ahora, el desencolar es como el método de eliminar, sí, porque a la final lo que estamos haciendo es eliminando el primer término, ¿no? Respecto a esto, al igual que en las pilas, primero haremos el método desencolar para ir quitando, repito, desde el primer elemento, y luego haremos el método más completo, ¿no? Que ya analiza los tres casos. Si es que el elemento está en el inicio, que sería el método desencolar. Si el elemento está al final, porque es una fila, ¿sí? Y si el elemento está en el medio, si es intermedio, si no está en los extremos. Entonces, esos son los tres métodos que nos faltarían ver para dar por punto final a lo que son colas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Empecemos con el método frente, ¿no? Entonces, vamos a crear que diga public doble, ¿sí? Y en este caso vamos a llamarle frente, tal como está en la diapositiva, ¿sí? Ahora, ¿por qué es un public doble? Porque me va a regresar como dato el número, ¿no? De esa forma le he puesto public doble, ¿sí? Para que nos retorne un número como tal, ¿sí? Entonces, como en los otros métodos, primero vemos si la cola tiene información. Entonces, sí, primero es diferente de null, ¿sí? Entonces quiere decir que la cola tiene información y voy a poder mostrarle al usuario el elemento que está primero, ¿sí? El que está al frente de la cola, ¿sí? El que está liderando la estructura de datos, como usted quiera entender, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Si el primero es diferente de null, quiere decir la cola tiene información. O sea, simple, le decimos al método que nos retorne, return, ¿qué cosa? El primero punto, información. Es decir, si la cola tiene datos, o sea, simplemente muéstranos el dato del primer nodo. Por eso le pongo return primero punto información. Es decir, muéstrame el número que está en el primer nodo. O sea, simplemente es eso, ¿sí? Y en caso de que
la cola esté vacía, ¿sí? Simplemente vamos a retornar el valor 0. De esa manera, nosotros le haríamos de entender al usuario que la cola está vacía. Ese es el objetivo como tal. Entonces, mire, con estas 4 líneas, lo único que estoy haciendo es permitiéndole al usuario visualizar cuál es el número que está en el primer nodo de la cola. ¿Sí? Simplemente hace eso. Si yo tengo una cola de números cualesquiera aleatorios y no sé cuál es el que está en la primera posición, con este método frente yo voy a poder, ¿sí?, identificar y conocer, que es lo más importante, qué número está al frente de la cola. ¿Cuál es el primer tema? Simplemente sirve para eso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en esta cola el primer número es el 1, porque es una cola de 5. ¿De acuerdo? Dicho esto, dicho esto, veamos si funciona, ¿no? Veamos si es que el método frente nos muestra el primer elemento. Entonces, nos vamos nuevamente al método main y al igual que con los otros métodos, primero vamos a poner un system.out.println y en este caso sería el método frente, ¿no? Que repito, es el que nos va a permitir ver cuál es el primer elemento de la cola. Y luego, como nos regresa un valor, system.out.println y pongamos el primer elemento de la cola es, ¿sí?, y aquí le concatenamos el mc.frente. Y listo. Como el método frente nos devuelve un valor numérico, en este caso de tipo doble, lo único que estamos haciendo es poner una línea de texto que diga el primer elemento de la cola es, y le estamos concatenando lo que nos debería devolver el método, ¿no? Entonces, repito, en este ejercicio que es de práctica, nosotros sabemos que el primer elemento es del 1, ¿sí? Veamos si funciona. Ejecutamos, funciona, ¿no? Usted ve método frente, dice el primer elemento de la cola es el 1. Lógico. Repito, no hay mucha ciencia en este ejercicio, que sabemos los valores. Sin embargo, en algún instante cuando les pida que llenen una cola con elementos aleatorios, por ejemplo, les será de mucha ayuda este método, ¿no? Para saber qué número está primero. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, esa es la utilidad de este método, ¿no? Y como ustedes pueden observar, funciona. Ustedes ven, nos dice, el primer elemento de la cola es el 1. Si usted observa la cola que hemos formado, el primer elemento es el 1, o sea, no hay más, se cumple. Ese es el objetivo como tal, ¿sí? No sé si hasta ahí, Fátima, hay alguna inquietud con este método frente. Si hay alguna duda, alguna pregunta. No, todo está claro. Entonces, miren, se cumple, ¿no? Y como digo, son métodos que no demandan de mayor complejidad, ¿no? Pero que son característicos de esta estructura de control, ¿no? Ahora usted dirá, profe, pero también podríamos sacar el primer elemento de una lista circular doblemente enlazada. Claro que se podría, pero en este tipo de estructuras como la pila y la cola, es como que es más utilizable, ¿sí? En el sentido de que las características y propiedades de estas estructuras pues nos indican que es de vital importancia saber el primer elemento. Como en la pila es importante saber el último, que es el que está en la parte superior. Entonces, es más por concepto, ¿no? Por definiciones que tienen estos dos tipos de estructuras que debemos crear estos métodos. Que repito, complejidad como tal, yo no veo. Sin embargo, son operaciones características de esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, como está usted observando en la pantalla, usted va a poder identificar cuál es el número que está al frente de la cola, ¿sí?
Vamos con el siguiente método. El siguiente método sería el método desencolar, ¿no? Que es la característica de las colas como tal. Entiéndase por desencolar el quitar el elemento primero, ¿no? Pues nosotros vamos insertando por el último, pero iríamos quitando desde el primer elemento. Esa es la idea fundamental de la cola. Entonces, si es que yo hago el ejercicio mental con la cola que tengo en este ejercicio, yo tengo mi cola que es el 1, 2, 3, 4, 5. Si yo aplico el método desencolar, ¿cuál sería el primero en irse? El 1. Si vuelvo a aplicar el método desencolar, ¿cuál sería el segundo en irse? El 2. ¿Por qué? Porque el 2 pasó a ser el primer elemento. Si yo continúo, se iría luego el 3. Luego el 4 y por último el 5. Entonces, esa es la idea, ¿no? El desencolar es ir quitando el primer elemento de la cola, que está al frente. Entonces, esa es la característica principal, ¿no? Entonces, de igual manera, es un método bastante simple, muy parecido al que se llama frente, ¿sí? Y luego terminaremos la clase con el método de eliminar, ¿no? Que es quitar el nodo en la posición en la que se encuentra. Entonces, empecemos del método desencolar. Public void y, repito, pongámosle desencolar. Es el término que utiliza la cola. En pilas era push y pop. Aquí es encolar y desencolar, o Q y Q. Sin embargo, para colas voy a trabajar con lo que está en español, ¿sí? Entonces, como todo método que se respete en pilas y en colas, primerito vemos si la cola tiene información. ¿Cómo hacemos eso? Con el if con el que hemos estado trabajando. Sí, primero es diferente de null, es decir, si la lista tiene algo, haga esto. Caso contrario, hay que. ¿Sí? Entonces, en este caso yo voy a entender que el método desencolar se llama porque hay información en la cola. ¿Sí? Entonces, no abordo el caso negativo, no porque no quiera, sino porque el desencolar, que es característico de las colas, se presenta porque hay información, porque es lógico que hay información. Entonces, es por eso que yo llamo a este método. ¿Sí? Obviamente lo lógico sería aquí, si primero es igual a null, chévere, se hace lo que tenga que hacerse, caso contrario, la cola se encuentra vacía. Sin embargo, repito, para yo poder desencolar es porque yo sé que la pila tiene información. Eso es lo lógico, ¿de acuerdo? Es por eso que tanto en el método frente como en el método desencolar, no he puesto algo para el negativo. A pesar de que en el frente sí le pongo que retorne 0 en caso de que no se cumpla, porque como es un método que da como respuesta un número, pues ahí sí no hay las de no retorne nada, o sea, retorna sí o sí. Si se cumple, retorna el primer elemento, pero si no se cumple, retorna el 0, o sea, no hay cómo salvarse de eso. Acá sí se puede omitir eso, ¿sí? Repito, lo lógico sería siempre programar para las dos posibilidades, pero en sentido de concepto de la cola como tal, yo llamo al desencolar porque sé que hay elementos ahí. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, si yo voy a quitar el primer elemento de mi cola, es decir, el que está al frente, ¿sí? Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que el primer elemento ahora sea, ¿sí?, el que estuvo después. Entonces le digo, si yo quiero quitar el primer elemento, ahora el primero va a ser el que estuvo siguiente al que borre. Ejemplo, si yo tengo el 1 y el 2, para yo poder quitarle al 1, lo único que hago es decirle que ahora el 2 sea el primero. Simplemente eso. No estoy haciendo absolutamente nada. ¿Sí? Lógico. Si yo quiero quitar al primero, lo que debo dejar bien claro es la estructura de datos. ¿Sí?
Porque quitarle al primero es simplemente ignorarle. Pero para que mantenga la propiedad de cola, lo único que hago es que el primero ahora sea el segundo. Se acabó. O sea, básicamente eso, ¿no? Y para ver si funciona, voy a hacer uso del método listo. Es decir, para ver si efectivamente he quitado el primer elemento de la cola. Y listo. De esa manera, entendiendo como programa, estoy eliminando el primer elemento y a la vez dejo la estructura definida porque le estoy diciendo que ahora el primer elemento sea el que estaba segundo. Entonces ahí no se pierde el enlace y lo más importante, no se pierde la definición de cola, ¿no? Es decir, siguen teniendo todos los datos, ese enlace y esa forma de armar la estructura, ¿no? Entonces, ese es el objetivo común, ¿sí? Ahora, está el método. Veamos si funciona, ¿no? Veamos si en verdad el primer elemento que estaba en la cola se va, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué sucede. Está el método desencolar, voy nuevamente al método main, y de igual manera, tal como he hecho en todos, ¿no? Voy a poner aquí método desencolar. Y voy a hacer el llamado del método desencolar y digo mc.desencolar. Entonces, al momento de haber hecho esto, se supone que el primer elemento se fue. Es decir, como nosotros sabemos que nuestra cola está del 1 al 5, al hacer el llamado de este método, el 1 debería haberse. Veamos si es cierto. Ejecutamos y funciona, ¿no? Antes de ejecutar el método desencolar, nosotros del método frente nos afirma que el primer elemento es el 1. O sea, nos afirma. Pero una vez que hemos hecho el llamado del método desencolar, podemos observar que la lista ahora empieza desde el 2. Porque hemos quitado el primer elemento. Es tan simple como eso. Preguntas hasta ahí. ¿Quién está por aquí? Marco, preguntas. ¿Está entendido alguna inquietud? ¿O está todo claro? Sí, sí está claro. Entonces, miren. Todos los métodos, especialmente estos dos, que son característicos de esta estructura llamada cola, ven que tiene una funcionalidad especial, ¿no? Que quizás no compagina mucho con las definiciones de los otros tipos de listas, pero de que funcionan, funcionan, ¿no? Hemos visto que la pila almacena la información de una manera diferente, pero el push y el pop ejercen su trabajo. En la cola manejan de otra forma la información y el encolar y desencolar funcionan. Y se hace respetando las características tanto de la pila como de la cola. Eso es lo más importante, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que codificar en virtud de lo que dice la estructura. No podemos codificar de otra forma. Si a la cola nosotros queremos insertar la información de otra manera, deja de ser cola, porque ya no maneja la definición, ¿sí? Tal vez le conviertes en una lista simple que puedes insertar información en cualquier lado, sea al último, al final o en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les repito, mi interés es que usted vaya teniendo la idea de cómo trabaja cada estructura. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo que nos importa. Que cuando a usted le digan, bueno, tenemos esta base de datos, quiero que a esta le agrupe en una cola. Que usted sepa que la cola es de esto, aquello y trabaja de esta manera. Eso es lo importante. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Eso es lo que usted debe aprender. Las características de cada estructura. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, eso es lo que en esta clase estoy tratando de que usted entienda. Eso es lo más importante.
¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos hecho ya los códigos, repito, de los dos métodos característicos de esta estructura. Como usted ve, no son nada del otro mundo. En realidad son bastante simples, en el sentido de que tienen pocas líneas y de que son bastante obvios, ¿no? O sea, no es que este código ha salido de otra parte, de que hemos utilizado otro tipo de programación, no. Es simplemente adaptar los conceptos de una cola a un método, nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el método final, ¿no? Bueno, profe, nos ha dicho que el método desencolar nos permite quitar el primer elemento, es decir, mantener la estructura FIFO. Primero que entra y primero que sale, chévere. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué sucede si yo quiero eliminar el último término? O eliminar, perdón, el elemento que esté intermedio. O sea, no simplemente queremos la posibilidad de que se quite el primero, sino el segundo, el tercero o el último. Entonces, eso también se puede. Y es lo que vamos a hacer en este último método, ¿no? Por un lado está el quitar el nodo, que como ustedes ven no es nada del otro mundo. Lo complicado es mantener los enlaces. Entonces, siempre que vayamos a codificar el método eliminar jóvenes, especialmente en listas que tienen enlaces, ya sean simples o dobles, lo más importante es mantener esa conexión. Si usted no codifica las conexiones de manera óptima, simplemente la estructura daña su forma y ya deja de ser lo que es. Y lo más importante es que puedes caer hasta en un bucle infinito. Entonces hay que ser bastante específico con estas situaciones. Afortunadamente con ustedes ya he ido viendo cómo se eliminan y cómo manejamos lo de los enlaces, ¿no? Que cada lista tiene su maña, lógico, porque tienen diferentes formas de estar conectadas. Sin embargo, como ya manejamos estas definiciones, estos conceptos, ya luego hemos visto que lo de los enlaces es más entendible, ¿no? Porque lo único que haces es que en vez de que se conecte con uno, se conecte con el otro y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Y digo, public void, ¿sí? Y ponemos eliminar no. De igual manera, en este método sí necesitamos asignarle un parámetro de tipo doble, no puede ser diferente porque la cola que hemos diseñado para este ejercicio está llena de números decimales, ¿no? En este caso le voy a poner nodo eliminar. Entonces, al menos creado el método ya está. Y definido el atributo que necesito también. Es más que obvio que necesito el nodo eliminar, que va a tener el número del nodo que quiero quitar. Es tan básico como eso. ¿De acuerdo? Ahora, veamos si sigue copiado esto. Perfecto. Pues miren, volví a pegar lo fundamental, lo obvio. El nodo auxiliar, que la inicialización, la variable booleana, el ver si está la cola con datos o no, y recorrer. Lo mismo. Lo mismo que utilizo en el método buscar y modificar. Está lo mismo. Control C, Control V. Ahí está. No le he mentido. Usted puede observar que sigue con la misma tónica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde va el código importante? Aquí. ¿Sí? Una vez que el while empieza a recorrerse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Obviamente el método de eliminar demanda de ciertas cositas más específicas, pero que como ya he explicado en las otras estructuras, pienso que no va a haber mayor problema. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer tanto en el buscar, tanto en el modificar, como en el eliminar? Primero, encontrar el nodo. O sea, para poder encontrarlo, modificarlo o eliminarlo, primero debemos encontrarlo. ¿Sí? En ese sentido,
La misma comparación que hemos estado utilizando. Sí, ¿qué cosa? La parte numérica del nodo auxiliar coincide. ¿Con qué? Con el atributo que manda en el método. ¿Sí? O sea, si eso coincide, quiere decir que el nodo existe. O sea, que yo voy a poder quitar ese. Entonces, primero tengo que empezar haciendo esa comparación, es decir, viendo si el nodo que quiero eliminar existe. O sea, yo no puedo empezar a eliminar si al menos no sé que el nodo tenga ese dato. Entonces, primero hago esa comparación. Si yo pongo eliminar nodo del 4, para poder, yo quitarlo, tengo que hacer esta comparación. Si la parte informativa del nodo coincide con ese 4, entonces, es este el que debo quitar. Este es el que tiene que ir. Entonces, debo hacer esa comparación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, que ya encontré el nodo que quiero eliminar, vienen las tres consideraciones, ¿no? Realmente nunca se olvide de esto. Siempre hay tres posibles casos respecto a ubicación de los nodos. El nodo puede estar en la primera posición, en la última posición o en una posición intermedia. Entonces, siempre tratemos de estar muy pendientes de esas tres tipos de posición. ¿Sí? Puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, ¿qué cosa? El auxiliar es igual al primero. Lógico. Siguiente caso. Sí, el auxiliar es el último. Es decir, el nodo que queremos eliminar es el último. O si el nodo es intermedio. Entonces, miren, estamos queriendo codificar el eliminar el nodo de acuerdo a su ubicación. Si el nodo es el primero, si el nodo es el último o si el nodo es intermedio. Entonces, debemos tener en consideración estas tres posibilidades. El método desencolar utiliza simplemente la primera, si el auxiliar es igual a primero. ¿Sí? Pero no trabaja si el nodo está al último de la cola o está en posiciones intermedias. Entonces, como el método de eliminar tiene que ser completo como tal, ¿sí? Tengo yo que verificar estas tres posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Debemos tener muy claro, especialmente en el eliminar nodo, no se olvide, tener mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, si el nodo que queremos eliminar es el primero, ya tenemos la línea de arriba. Primero es igual a ¿qué? A primero punto siguiente. Se acabó. Es decir, si yo quiero quitar el primer elemento, lo que debo decirle ahora es que el primero es el segundo. Se acabó. Y si luego borro el que está primero, el que estaba tercero ahora pasa a ser primero. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría ser ahí el llamado del método desencolar? Podría. O sea, no habría problema. Usted podría hacer eso. Porque usted ya hizo ese método. Si yo tranquilamente aquí en vez de poner primero igual a primero siguiente, podría hacer la llamada del método desencolar, que al final están haciendo lo mismo. Están quitando el primer elemento. Entonces, ya depende de su perspectiva y de cómo usted reutiliza el código. Ahora, como es una línea, en realidad me da lo mismo. Que yo llame al método desencolar o escriba primero igual, primero punto siguiente. Si fueran más líneas, ahí sí llamaría al método desencolar sí o sí. Pero repito, como es una línea de código, en realidad yo no me haría mayor problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si el que quiero eliminar es el último nodo? ¿Sí? Es decir, el que está al final, ¿sí? El último elemento.
acuerdo? Entonces, si yo quiero borrar el último elemento, vamos a hacer, perdón, la utilización de nuestro nodo auxiliar 2, ¿no? Ustedes ya saben que le hemos declarado un nodo temporal. Esto igual ya he explicado. Generalmente el nodo temporal aparece para poder luego manejar los enlaces, ¿no? Especialmente en listas que se comportan como la simple, donde no tengo el enlace anterior, solo el siguiente. Entonces, de ley necesito yo un nodo auxiliar que vaya detrás, que me sirva como sostén cuando el auxiliar desaparezca, ¿sí? Y en este caso, nosotros vamos a inicializarle a este temporal en null, ¿sí? Porque empieza desde una posición vacía, ¿sí? El objetivo del temporal es que siempre vaya a un espacio atrás del auxiliar. Entonces, como el auxiliar empieza en el primer elemento, el temporal automáticamente empieza en algo vacío. Luego, cuando el auxiliar vaya a la segunda posición, el temporal irá a la primera. El auxiliar a la tercera, el temporal a la segunda, y así sucesivamente. Esa es la idea del temporal, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos que este temporal vaya igual, incrementándose de posición? De esta manera. Hacemos que el temporal sea igual a auxiliar, ¿sí? Entonces, de esa forma, el temporal va a ir tomando la posición del auxiliar y el auxiliar con la línea de abajo va a tomar la siguiente posición. Entonces, de esa manera, este temporal va a estar atrasito del auxiliar, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesito el temporal? Repito, porque es el que me va a permitir establecer los enlaces, ¿sí? No se olvide que a la final el que va a desaparecer es el auxiliar. Entonces, el temporal me va a servir para estructurar los enlaces. No se olvide que a pesar de que yo quite un elemento, la cola debe seguir manteniendo su forma de distribución de información y la forma en la que se conecta. Entonces, es por eso que hacemos el llamado de ese nodo temporal. ¿De acuerdo? Dicho esto, si yo quito el último nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Que ahora el temporal punto siguiente, ¿sí?, sea igual a null. El último elemento tiene como enlace nulo. Lógico, porque ya no tiene con quién más enlazarse. Al momento de que yo quito el último elemento, ¿sí?, el temporal, que es el que está antes, le digo que el enlace al siguiente sea hacia null. Lógico. ¿Sí? Porque el último que había antes, el auxiliar, ya desaparece. Y termino diciendo que ahora el último elemento sea el temporal. Entonces, primero juego con el enlace, ¿no? El temporal que estaría penúltimo, le estoy diciendo que ahora el enlace hacia el siguiente sea hacia null. Porque, repito, el último se está quitando, estoy eliminando. Y luego termino diciendo que ahora el último elemento sea ese temporal. Lógico. Porque ya sea primero o último, siempre tienen que estar definidos los bordes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, la cola sigue manteniendo su estructura y al quitarle el primer elemento no pasa nada. Perdón, el último no pasa nada. Porque el penúltimo que era antes ya tiene el enlace hacia null y al final le terminamos diciendo que el último sea ese. Entonces es tan fácil como eso, ¿no? Simplemente esa es la lógica o la forma en la que se trabaja, ¿sí? Entonces, miren, hemos puesto qué sucede si elimino el primer elemento, que es el desencolar. Acabo de ver qué sucede si elimino el último, y ahora me faltaría qué hacer si elimino a un elemento intermedio, ¿no? Entonces eso es súper simple porque lo único que vamos a hacer en este caso es decirle que el temporal punto siguiente sea igual al auxiliar punto siguiente. ¿Qué quiere decir esto?
Vamos a suponer que yo tengo un elemento intermedio y obviamente tengo los dos nodos a los lados, ¿no? Entonces, si yo quito el del medio, los que están a los lados son ahora los que tienen que unirse, ¿no? Porque antes el que está a la izquierda se unía al del centro y el centro se unía con el de la derecha. Al quitar yo el del centro, el de la izquierda tiene que unirse con el de la derecha. ¿Y cómo hago eso? Fácil. Le digo que el temporal punto siguiente, es decir, el enlace que nace del nodo temporal, ¿sí?, sea igual al que tenía el auxiliar punto siguiente, es decir, el que se enlazaba con el que estaba a la derecha. De esa manera, el que estaba a la izquierda ignora al elemento que quito y se enlaza con el que estaba después. Y de esa manera, quito el elemento y la cola sigue manteniendo su estructura. Sigue habiendo el enlace, no se pierde. La estructura de datos sigue manteniendo su forma original, a pesar de que hayamos quitado un elemento, ¿sí? Y miren, de esa manera he eliminado un nodo intermedio. Y se acabó, miren. En ese sentido, tomado en consideración los tres posibles casos, si el nodo está al inicio, al final o intermedio, y he logrado hacer que la estructura siga manteniendo su orden o su forma. Sea cual sea el nodo que yo elimine, la cola va a seguir teniendo su misma estructura. Ya sea que quite al inicio, al final o al medio. Para finalizar, para ver si esto funciona, lo único que me faltaría es cambiar el grado de valor, ¿no?, de la variable encontrado, ponerle que sea true. Y una vez que hemos finalizado el while, si ustedes quieren, ¿no?, en mi caso yo voy a llamar el método listar para que me elimine y automáticamente me muestre cómo queda la lista. Y lo del caso negativo, ¿no? Si no se encuentra el nodo, ¿no? Entonces, en este caso, si encontrado no cambia de valor, es decir, si encontrado luego de todo sigue siendo falso, simplemente vamos a poner, disculpas, simplemente vamos a poner nodo no encontrado. Y listo. De esa manera estaría. Sería un poco más pequeño para ver si se observa la pantalla. Listo. Ahí creo que se observa. Listo. Y de esa manera el método debería funcionar. ¿Sí? Repito, el método de eliminar nodos se diferencia del desencolar porque toma en cuenta las tres posibles eliminaciones: inicio, final y mitad. El desencolar simplemente respeta lo que la cola es FIFO, ¿no? El primero que ingresa, el primero que sale. ¿De acuerdo? El método de eliminar es más completo. Me permite quitar un nodo, sea cual sea la posición que tenga. Entonces, es por eso que usted ve que tiene más consideraciones y es más extenso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido debemos tener más cuidado, ¿no? Pues mire, como usted ve, ese es el método, están las tres posibilidades, seguimos manteniendo primero la verificación de que la lista tenga información y luego con la variable de tipo booleano vamos viendo si se encontró o no. ¿Sí? Entonces, mire, de esa manera estaría el método eliminar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si funciona? Yendo al método main. Entonces, vamos al método main y lo que hemos hecho durante todas las listas, ¿no? System inline, que ahora le ponemos método eliminar. Y vamos a eliminar uno de los elementos, ¿no? En este caso pongámosle mc.eliminar nodo y pongámosle, no sé, al 5. ¿Sí? Sería el último nodo. Ya el primero vemos que funciona, el primero va a funcionar. Veamos primero eliminando el último elemento, ¿sí? Que en este caso es del 5. Si nosotros ejecutamos, debería aparecernos la cola con el 1 hasta el 4. Y debería mantenerse la estructura. Veamos si es cierto.
Funciona, ¿no? Ahora usted dirá, profe, pero ¿por qué no está el 1 y por qué está el 12? Porque hicimos el cambio de dato primero. Y segundo, primero hicimos el método desencolar que le quitó al 1 y ahorita le estamos quitando al 5, que es el último. Entonces, mire, si usted se da cuenta, el método desencolar quitó al primero y teníamos 2, 3, en vez del 4 está el 12 y el 5. Al aplicar el método de eliminar le dijimos elimíneme el 5, el último. Mire, la cola queda como 2, 3 y 2. Funciona. Funciona. Porque se retiró el último elemento. Profe, pero ¿qué tal si hacemos que se quite uno del medio? No sé, uno quedó, quitemos el 3, que es como que el intermedio. Entonces vamos a eliminar nodo el 3, ¿sí? Que es una posición intermedia. ¿Qué sucede? Ejecutamos y funciona. El método de desencolar quitó el primero, ya no hay el 1. Y en el método de eliminar, si usted observa, se fue el 3, pero sigue estando el 2, el 12 y el 5. Es decir, la cola sigue manteniendo su estructura a pesar de que hemos quitado uno de los nodos intermedios. Y listo, miren. De esa manera hemos visto las diferentes operaciones que se pueden realizar con la estructura de datos que se denomina cola. Preguntas hasta ahí, Alexander Chicango, ¿alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No, Inge, sí está todo claro. Perfecto. ¿Alguien, alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara, jóvenes? ¿Está todo claro? Pienso que sí, ¿no? Porque como ustedes ven, los métodos son bastante repetitivos. El día de mañana que empezamos ya una estructura de control bastante diferente, en la medida de lo posible, obviamente, vamos a ver alguna cosita extra. ¿De acuerdo? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. ¿Sí? Les agradezco mucho por su asistencia. El día de hoy subiré la tarea respecto a estos dos temas. Y bueno, nos veríamos el día de mañana. Registren su asistencia, por favor, y pueden retirarse. De mi parte, que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, jóvenes. Que pasen muy bien. Igualmente, Gracias, profesor. Inge, hasta mañana. Hasta mañana, que pasen bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que pasen bien.